algo en el ojo. Hola, sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que estén muy bien, que todo esté fluyendo como siempre. ¿Qué tal los nuevos videos que hemos estado subiendo al canal? Muy buenos, muy chéveres, muy divertidos, espero que les guste. Y el día de hoy vamos a hablar sobre viajes. Uno de los suscriptores me escribió a Instagram, el chico Carlos Páez. Saluditos a él. Me escribió que si podía hacer un video respecto a los viajes que he hecho, viajar un poco más barato, económico. Entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo? Y explicarles un poco más para que ustedes puedan viajar de alguna manera un poco más tranquilos. Se puede decir que barato. El primer tip es proyectarse, empezar a buscar al sitio donde quieran ir, conocer un poco de su historia, mirar cuáles son los sitios turísticos. ¿Y por qué lo digo? He escuchado a muchas personas que yo les pregunto, ¿y a dónde quiere viajar? No quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a París, quiero ir a Cali, quiero ir a Medellín. Pero básicamente se quedan en palabras, no se proyectan, no buscan. Yo a tal fecha quiero viajar, ¿en qué momento puedo viajar? ¿Cuánto dinero tengo que ahorrar para poder ir a viajar? Entonces, de alguna manera u otra, nunca lo hacen. Se quedan ahí en esa zona de confort. Entonces, si ustedes quieren viajar a algún sitio del mundo o de donde vivan ustedes, proyéctense, mírense allá, sientan que ya están allá, que quieren ir a conocer, imagínense que están en ese sitio para poder proyectarse un poco más y hacerlo. Vamos con el segundo tip. Este tip es importante porque es quitarse de la cabeza que viajar es caro. Obviamente hay que tener un recurso para poder viajar, pero muchas veces uno se cuestiona o dice, no, es que ir a tal lado es caro, es que ir a tal otro lado es caro. Básicamente no lo es. No olvidemos que el dinero se recupera, las experiencias no. Y yo entiendo que muchas veces no tenemos tal vez todos los recursos para viajar. Digamos, quiero ir a tal lado y no tengo el dinero en ese momento. Pero si ustedes, como lo dije, se proyectan, ahorran, pueden hacerlo. Y les voy a contar como una experiencia mía. Yo he tenido la posibilidad de viajar 2 veces al extranjero, pero he tenido que ahorrar bastante. Un año, el año anterior trabajo todo un año para poder viajar al otro año. Así lo hago cuando tengo la posibilidad de viajar a otros sitios. Básicamente ahorita no puedo porque obviamente entré a estudiar, entonces yo me pago la universidad, entonces mi ingreso aumentó, pero si no, sí podría estar viajando tal vez una vez al año fuera del país o dentro del país. No importa dónde sea, pero háganlo, muchachos. El tercer tip, ya como tienen estipulado el lugar donde van a ir, es empezar a buscar los hostales, hoteles, hasta moteles para que ustedes se puedan quedar. Muchas veces lo más costoso ni siquiera es el pasaje o el vuelo. Lo más costoso siempre va a ser el hospedaje. De pronto la gente dice, uy, en un motel. Pues sí, puede ser en un motel. Muchas veces sale más económico dormir en un motel. Si ustedes, ejemplo, si ustedes tienen los recursos y pues quieren estar un poco más tranqui, pueden pagar un hotel, no hay problema. Tal vez si uno tiene los recursos un poquito más medianos, se podría decir, pueden pagar un hostal donde usted puede compartir algunas camas con algunas personas y eso, y pues igual sale económico. O pueden pagar un motel entre varias personas o entre dos, que sea la noche, entonces les sale súper económico. Así tuve que hacerlo en Cali y no me acuerdo, en otro lado también tuve que hacerlo en parte de aquí en Colombia. Dentro de Colombia tuve que pagar un motel con unos amigos, igual salió súper económico. Me salió como a 15,000 pesos colombianos la noche, obviamente entre dos, un solo cuarto, pero salió económico, son como $5 aproximadamente. Entonces básicamente no nos quedemos en el sentido de, ay, yo tengo que estar en un super hotel o eso. Obviamente en un hotel o en un hostal tal vez sus objetos están más tranquilos también, en el sentido de que el dinero de pronto que se le entre, pero fue súper económico y pude conocer toda la ciudad. Tuve como 4 días allá, entonces hagan cuenta, sale súper económico. Obviamente la comida también es un factor, entonces pues el dinero que me he ahorrado para no pagar un hostal o un hotel, pues lo compraba en comida, en cositas, viajes. Conocí muchos lugares, entonces también de esa manera uno puede estar también tranquilo. Y si ustedes de pronto quieren viajar a otro país, hay varias maneras. La primera es que pueden contratar una agencia, ustedes mismos pueden buscar el hotel o el hostal para quedarse. La segunda, que es que, digamos, si ustedes tienen amigos en el extranjero, escríbanle, dígale, hey parcero o parcera, quiero ir allá, quiero ir a conocer el sitio, pero no tengo dónde quedarme, entonces no sé si usted me podría colaborar con el hospedaje. Tal vez
tú le dices que le vas a dar un poco de dinero por el hospedaje, no hay problema, pero entonces el rubro baja bastante, y eso es lo que he hecho yo cuando he salido del país. Yo tengo un amigo, Conejo. Hey, Conejo, si me está viendo, es una persona que ha viajado por Latinoamérica, y pues lo ha hecho de esta manera: conoce amigos y esos amigos le ayudan también a buscar hospedaje y ese tipo de cosas. Eso me pasó cuando yo fui a Argentina y a México también, él me ayudó bastante. Entonces yo le dije, quiero ir a viajar. Entonces él me dijo, compre los pasajes, y ahí sí le ayudó. Entonces yo compré los pasajes, entonces él me contactó con un amigo de Argentina, le dijo que sí, pues me podía colaborar, pero entonces el chico no podía ayudarme a dejar en la casa. Entonces el amigo de él consiguió otro amigo donde me pude quedar. Entonces mi amigo me ayudó a conseguir hospedaje con el amigo de otro amigo, y así yo pude viajar. Igual en México, yo en Cali conocí a algunos chicos de México, y les habíamos hablado, y después de un tiempo yo les dije, hey bro, yo pienso ir a México y quiero ir a conocer, pero no tengo un hospedaje, ¿será que ustedes me pueden colaborar? Igual también le dije a Conejo. Entonces Conejo movió sus contactos, yo moví mis contactos, y pude estar allá, y estuve en varios sitios, en varias ciudades. Entonces básicamente es eso. Si ustedes tienen alguna persona o alguien que conozcan que les puedan colaborar con el hospedaje, que realmente eso es lo más caro, no les dé miedo preguntar, no les dé miedo que les digan que no. Simplemente hay que arriesgarse y empezar a hablar y hablar y hablar y a preguntar, manejar esos contactos para que ustedes puedan viajar. El cuarto tip es: planea tu viaje. ¿En qué sentido? A veces los planes no salen como uno quiere, hace otras cosas y pues mejor, pero sí es importante el sentido de planear. Si ustedes consiguen o tienen los recursos para una agencia, entonces es un poquito más tranquilo, porque la agencia les brinda a ustedes toda la parte de turismo, en el sentido del lugar, hospedaje, alguna comida, que lo recogen, que tal cosa y que la otra. Genial. Pero si no, es importante que antes de que hagan el viaje, planeen dónde se van a quedar. Un tip que a mí me pasó cuando viajé al extranjero fue que yo no pedí la dirección. Cuando ustedes viajen a otro país, es importante que pidan la dirección, o si no, no los dejan entrar. También averiguar sobre los sitios turísticos del país, o bueno, de la ciudad donde estén. También cómo se mueven, cuál es su moneda. Pero es importante también, algo que muchas veces uno hace, es que uno convierte el dinero en el peso o la moneda de uno. Entonces claro, si es un poco más costosa, pues a uno le va a doler. Y por ahí dicen, el que convierte no se divierte. Como lo dije ahorita, no importa el dinero, realmente es la experiencia la que se lleven cuando ustedes estén allá. Van a vivir muchas cosas, es muy genial viajar. De verdad, siempre les digo a mis amigos, viajen, se los recomiendo, porque son experiencias que uno siempre va a vivir, y después de un tiempo es lo que uno que se lleva cuando uno después está en la tumba. El quinto y último tip es que pruebes la comida y empieces a conocer un poco más de la cultura de ellos. Yo entiendo que tal vez las comidas en otro lugar son diferentes, y no hagan la barbaridad que yo hice. Yo llegué allá y empecé a comer de todo. En México comí de todo, comía por todo lado, comía por todo lado, y me enfermé. Horrible. Allá yo no estoy acostumbrado a la comida picante, porque en Colombia no comemos picante en la comida, muy poco. Y allá sí comen picante en todo lado. Para los taquitos, para el arroz, para el caldo, para todo lado toman picante. Entonces pues yo me enfermé. Entonces traten de ser un poquito también moderados en la comida, de a poquitos, mientras que su estómago se va acostumbrando, porque van a estar en el baño todos los días buscando un sitio a donde estar, no poder disfrutar un poco más. Entonces traten de comer prueben la comida, pero no en exceso, porque se van a enfermar. También conoce un poco más la cultura de ellos, porque es bonito el sentido de conocer otras expectativas que uno tiene respecto a su entorno. Por ejemplo, digamos, aquí en Bogotá es una cultura muy diferente que, digamos, a la parte de Antioquia o a la parte costera. Entonces es muy diferente. Entonces es bonito conocer todo ese tipo de culturas, porque lo enamoran a uno. Y si ustedes viajan, créanme que la perspectiva de todo lo que ustedes han conocido cambia bastante. Entonces háganlo, arriésguense, no lo duden, porque no se van a arrepentir de lo que van a vivir. Y para cerrar este video, hay un señor que se llama Estanislao Zuleta. Este señor tiene un archivo que se llama El elogio de la dificultad, muy recomendado si quieren leerlo. Entonces él habla sobre la zona de confort. Nosotros vivimos en una zona de confort. Cuando nosotros salimos de esa zona de confort, empieza una zona de aprendizaje. Y esa zona de aprendizaje es donde empieza toda la parte de conocimiento, de cultura, que nos llena a nosotros y nos motiva a seguir haciendo lo que nos gusta, que en este caso es viajar. Además le hace un elogio a la dificultad. Tal vez
créanme, cuando he trabajado para poder viajar, he tenido que ahorrar bastante. A veces uno como que, mi madre, no me va a dar el dinero o no voy a alcanzar ese objetivo. Pero cuando ustedes llegan a ese momento, lo van a disfrutar, van a decir, wow, o sea, cada segundo que le invertí trabajando para, no sé, un mes, 15 días, 20 días, 8 días, lo que sea, valieron la pena. Entonces no se rindan, sigan por esos sueños, por esos viajes que quieran hacer, independientemente si no sean viajes, por esos objetivos que ustedes desean. Y bueno, no siendo más, yo me despido con este pequeño video. Recordarles que yo soy Steve, vendrán nuevas cositas. Pues ya entré a la universidad, pero bueno, voy a tratar de estar tratando de subir por lo menos un video semanal, porque bueno, ya se están poniendo difíciles las cosas, pero bueno, no importa. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.